Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero no nos podemos ir sin nuestra última receta. Para preparar nuestro tercer platillo del día de hoy, los ingredientes son 50 gramos de tomatillo, 50 gramos de ejote cortado en brunoise de 1 centímetro, 20 gramos de pasta, 3 gramos de cebolla blanca, 0.3 gramos de sal de mesa, 2 gramos de cilantro, 2 gramos de epazote, 3 mililitros de aceite de maíz. Pues vamos a dar inicio a la sopa de fideo con ejotes. Perfecto. Y es una receta muy peculiar porque esta no lleva el recaudo de todas las sopas, que es jitomate, cebolla y ajo. Va a ser con tomatillo. Ok, ¿el recaudo es el caldo? El caldillo. El caldillo. Ok. Exacto. Ok. ¿Y va a ser entonces de tomatillo? Va a ser de tomatillo. ¿Y qué diferencia hay entre el tomate y el tomatillo? Bueno, pues te voy a decir. Principalmente es el tamaño y el sabor. Ok. Este es un tomate. Ajá. Y este es tomatillo, porque está chiquillo. Ok. Entonces, pues Ok. prácticamente es eso. El sabor, este tomate tiene un sabor ácido. Ah, ok. Sí. En ocasiones está muy caro el tomatillo y nos conviene más comprar tomate. Ah, ok, se puede cualquiera Como en de los este dos. tiempo o Ok. en época de lluvias, pues como que sube el precio. Pero no se preocupe, le podemos agregar un poco de azúcar, una cucharadita, media cucharadita, no le va a afectar en el sabor y con eso quitamos la acidez del tomate. Ah, perfecto. ¿Parece? Pues, Bueno, pues manos a la obra. Primero vamos a licuar, vamos a Ok. preparar nuestro caldillo, que este caldillo es muy especial. Perfecto. Te lo paso. Vamos a incorporar cilantro. Sí, déjalo. ok, si quieres, mientras le voy echando la cebolla, La cebolla y el ajo. y el ajo, por Ok, favor. es un diente de ajo. Y un cuarto de cebolla. Perfecto. Sí. Y le vamos a agregar epazote para darle un sabor. Es una sopa muy mexicana. No, y aparte el epazote le da un rico sabor, huele rico. Ay, huele es delicioso, una maravilla la el verdad. epazote. A mí el epazote me encanta y más con el tomate. Bueno, se siente Una sopa muy verde. una sopa muy verde, muy diferente. Ok, entonces nos Ok. vamos a licuar y ya saben que agregamos un poco de agua para agilizar el trabajo de la licuadora. Aproximadamente una taza. Y tapamos. Ya tenemos el caldillo o recaudo. Vamos a poner a dorar la pasta. Ok. ¿Sí? Puede ser cualquier pasta. A mí me gusta mucho la de fideo. Ok. Me parece que es la más tradicional aquí en Sí, México, o ¿no? para los niños les podemos poner de letras, estrellitas o algo también Pues para sí, que se diviertan. cualquier pasta. Ok. Bueno, vamos a poner un poco de aceite. Vamos a agregar más de lo normal, pero tampoco se trata de que nade nuestra pasta. E inmediatamente empezamos a mover para dorar. Y aproximadamente nos vamos a llevar unos 5 minutos en dorar la pasta. Ok. Pues ya está dorada la pasta. Ok. Ok, es el punto para agregar el caldillo. Perfecto. Por favor. Rico. Una rica salsa. Es más o menos como una salsa, así que es muy peculiar esta receta. Le vamos a agregar la sal y Ok. pimienta. Y si me pasas la tapa, Ah, claro. Se me pasó. gracias. Vamos a tapar aproximadamente unos 2 minutos en lo que empieza a Ok. cambiar tanto el tono de un verde intenso, se tiene que ver un verde ¿Ya más más bajo. clarito? Ok. No, más bajo, un Ok. verde cocido. Perfecto. Y por mientras les voy explicando lo de los ejotes. Los ejotes los tenemos que comprar, obviamente hay que fijarse que estén firmes, Ok, que no estén mayugados. que no estén mayugados. Y les vamos a cortar los 2 extremos, Ajá. ¿sí? Después ya saben que cortamos con las manos, de acuerdo al bocado que vamos a necesitar, Ok. ¿sí? Y los vamos a llevar a cocer. Una vez que los llevamos a cocer, los escurrimos y bueno, nos quedan unos ejotes completamente cocidos como este. Aproximadamente, el ejote es muy tierno, nos vamos a llevar como 5 minutos en que se cueza. Ok, normalmente los cocemos con agua igual que todas las Con verduras. agua hasta tapar, o si tienen una vaporera, obviamente con menos agua,
y lo dejamos 3 minutos. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues ya está cambiando de tono nuestra sopa. Claro. Ya ves, Ahí se se pone ve un muy verde verde. más oscuro. Exactamente. Ok. Y es el momento de incorporar los ejotes. Más verde todavía. Más verde todavía. Esta sopa es verde. Ahí. Por favor, Claudia. Perfecto. Esto lo Yo voy voy a a poner agregar un acá. poco más de sal. Sí, obviamente acostúmbrese a estar probando Ok. y vamos de poco a más. Que después, si se nos pasa, si hay remedio, ya después se los explicaré. Ok. Pero, pues más vale ir poco a poco. Y ahorita vamos a agregar un poco más de agua Ok. y dejamos hervir 15 minutos. Pues vamos a revisar la sopa. Ya quedó Bueno, wow. espectacular. A ver. ¿Qué parece? Sí, servimos. Perfecto. Y la verdad es una sopa que, diferente, ¿eh? pues obviamente diferente, ¿verdad? Sobre todo por el color verde. No estamos acostumbrados a comer sopa de fideo, o bueno, sopa de pasta Verde. verde, pero la verdad huele exquisito. No, y se ve deliciosa. Y bueno, ¿qué te parece si Mira. tú decoras? Claro, vamos a hacerle algo divertido, una carita, porque luego tampoco tenemos mucho tiempo de decorar los platillos. Entonces, algo rápido, fácil y que sea un poquito divertido para los niños, yo creo que estaría bastante bien. Mira. Pues ya tenemos una Ahí carita está. feliz. ¿Qué tal? Ay, linda, me gustó. Pues la verdad, oye, ¿qué te parece? Que les queremos decir que todos nuestros platillos tienen un gran valor nutricional y vamos con la opinión de nuestra nutrióloga Alicia Ramírez Huerta. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Soy la nutrióloga Alicia Ramírez. México tiene un grave problema de sobrepeso y obesidad y esto es un problema muy gordo. Los años anteriores, 40, 50 años atrás, no se veían estos problemas tan acentuados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué México ha cambiado su manera de comer? Hay muchas causas por las cuales se puede generar el sobrepeso y la obesidad. Decir que es por el exceso de refrescos, por el exceso de grasa, por el exceso de harinas, sería encasillar y no terminaríamos. Son muchos factores como genéticos o mentales. Pero una de las causas más importantes es que hemos copiado patrones de alimentación que no nos corresponden. Actualmente estamos muy habituados al consumo de comida de otros países, comida rápida, que está llena de grasa, llena de azúcar, llena de sal. Y esto ha fomentado de manera muy importante estos niveles de obesidad. Yo los quiero invitar a que veamos y a que reflexionemos cómo comiendo comida habitual con ingredientes cotidianos, económicos y al alcance de la mano, podemos favorecer en tener unos buenos índices de peso. Vamos a analizar estos platillos. Esta sopa está formada por pasta, la cual pertenece al grupo de los cereales, y tiene ejotes, que pertenece al grupo de las verduras. La calabacita tiene proteínas de alto valor biológico a partir del queso y la verdura propia de lo que es la calabacita. Y dentro del grupo de las leguminosas que nos aportan proteínas de origen vegetal, se encuentran las lentejas. Cabe mencionar que cuando combinamos lentejas con pasta, estamos combinando cereal con leguminosas, mejoramos la proteína de origen animal. Yo quiero invitarlos a que por favor procuren hacer comidas cotidianas, comidas como esto, comidas de casa. No estoy diciendo que nunca podamos comer alguna hamburguesa, no estoy diciendo eso, pero al final del día, si nosotros vamos a estar consumiendo estos alimentos de forma rutinaria, vamos a aumentar de una manera muy importante nuestro peso. Yo los invito a que reflexionemos en esto. Las mamás me pueden decir que no tienen tiempo de prepararlo porque están trabajando. Es cierto, las mamás estamos trabajando, pero quiero recordarles que de cualquier manera sus hijos y ustedes tienen que comer. Entonces, la sugerencia es preparen sus alimentos. No tienen el tiempo suficiente, prepárenlos en fin de semana y congélenlos. Recordemos esto, si no cuidamos nuestra alimentación, estaremos cavando una tumba con los dientes. Gracias, hasta la próxima. Pues ya llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente emisión, a donde descubriremos nuevas recetas y sobre todo exquisitos sabores. Hasta la próxima.